les invitamos que pasen a su lugar. Vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia e invitada el día de hoy. Y bueno, es para mí un gran honor poder presentar a la escritora, maestra, historiadora, comunicóloga, influencer, terapeuta, no, nuestra amiga, autora, escritora, maestra de la Biblia, historiadora, Katy Gómez, está con nosotros y les pido un fuerte aplauso. Gracias. Okay. Lili me quiere mucho. Pues gracias que escucharon nuestro llamado y decidieron estar este día con nosotros. Me da mucho gusto que podamos pasar este tiempo juntos, juntas, adorando al Señor. Hemos estado escuchando acerca de la vida de ya dos mujeres, ¿no? Jenny nos platicó acerca de esta mujer Tamar y la fe que tuvo, creyó en Dios. Y lo maravilloso de esta historia de Tamar, y que además están conectadas las tres historias, es que esta mujer creía, confiaba tanto en el reino, que estuvo dispuesta a hacer lo necesario para salvar el linaje de Judá. Y si no hubiera hecho lo que hizo Tamar, lo que hizo, entonces no habría linaje real y no tendríamos la genealogía del Mesías. O sea, era fundamental lo que estaba haciendo, y la vida de Tamar es clave. Por eso está en esa lista de mujeres en Mateo. Y luego tenemos a esta mujer Rahab, que le creyó a Dios, de dudosa reputación. Realmente las dos mujeres y la tercera que vamos a hablar hoy, todas tienen un pasado medio escabroso, ¿no? Y escuchamos a Laura que nos hablaba de esta mujer, ¿no? Y que aún en su nombre vemos que pudiera ver que ni siquiera tuvieron el cuidado sus papás de pensar en lo que implicaba. O sea, los nombres son importantes en la Biblia, nos han estado diciendo esta mañana, ¿verdad? Y a mí me encanta enseñarles, ¿no?, lo que significan los nombres, porque ciertamente los nombres hablan, y sobre todo desde la perspectiva bíblica, del propósito de una persona, de su fama, de su autoridad. Y entonces que te pongan un nombre como los nombres que vamos a ver ahorita en la historia de Ruth, implica muchas cosas en tu vida, ¿no? Y sin embargo esta mujer superó los obstáculos de su pasado, de lo que la gente pudiera decir, de lo que implicaba tomar una decisión de fe, porque salvó su vida y la de su familia, pero estaba en contra de su propio gobierno, ¿no? Estaba luchando en contracorriente. Y se decidió a hacer lo correcto y fue salvada. Y esta mujer es mamá de este hombre que vamos a ver en esta historia, que se llama Boz. Esta mujer fue tan especial que pudo criar un hombre tan increíble como este hombre que vamos a conocer en esta historia de Boz. Entonces estas historias están absolutamente conectadas. Entonces los nombres importan en la escritura. Los nombres de esta historia te los voy a contar. Tenemos a un hombre que se llama Elimelech. Él es de Belén, de Judea. Su nombre en hebreo significa mi Dios es rey. Y luego tenemos a dos hijos. Igual los nombres importan, y es muy extraño que le hayan puesto estos nombres a estos hijos: Mahlón y Kelión. Mahlón significa enfermito y Kelión significa moribundo. ¿Qué crees que les pasa en la historia? En la historia, Elimelech, Mahlón y Kelión van a morir. Salen de la tierra de Judá a la tierra de Moab, porque hay hambre en la tierra. Y ellos les falta fe, les falta confianza en Dios, es la realidad, que no va a haber suficiente provisión porque hay hambre. Y entonces deciden mudarse a la tierra de Moab. Y en esta tierra de Moab, pues se van a alejar de la presencia del Señor. Estar lejos de la cobertura de Dios trae problemas a nuestra vida, y es lo que vamos a ver en la historia de esta familia. Y sale Elimelech con su esposa Noemí. El nombre de Noemí en hebreo significa placentera, y llegan a esta tierra de Moab. Y en este lugar
Moab. El nombre de este lugar significa del padre de su madre, y este nombre es así de extraño porque en la tierra de Moab los moabitas son el resultado de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas, y por eso surgen estos pueblos que a la larga se convierten en enemigos del Señor. Estos pueblos no están de parte del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Estos pueblos de hecho van a estar en batalla constante, van a estar luchando con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en enemistad con el pueblo de Dios. Y esto trae muchos problemas y esto trae muchas dificultades tanto para Israel como para los mismos moabitas. En la ley de Dios dice que los moabitas no pueden entrar a la congregación ni hasta la 10ª generación. Y esto suena a lo mejor muy fuerte, pero es la realidad. Los moabitas son extranjeros y termina esta familia mudándose a la tierra de Moab. ¿Y luego qué sucede? Pues que muere Elimelec. 10 años tuvieron de gracia para volver, pero tras la muerte de Elimelec se quedan en la tierra de Moab, y los hijos de Noemí, Mahlón y Kelión, toman por mujeres a 2 moabitas, a Ruth y a Orfa. Estas 2 moabitas tienen 10 años para conocer acerca del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob a través del testimonio, de la experiencia de vivir con estos hebreos. Orfa, el nombre de Orfa significa joven o firmeza, y el nombre de Ruth significa amiga, compañera o pareja. La razón por la que llegan a la tierra de Moab es porque dijimos que hay hambre en la tierra de Belén. Y esto sucede en un momento histórico muy interesante y muy importante en la vida de Israel. Esto sucede en el tiempo de los jueces. No sé si has leído alguna vez la historia de los jueces en la Biblia. La verdad es que hay unas historias ahí en el libro de Jueces que no hay que leer de noche porque no duermes, tienes pesadillas de lo tremendo que son estas historias. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Jueces capítulo 17, versículo 6, que en aquellos días, y esta frase se va a repetir una y otra vez en el libro de Jueces, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces Elimelec, igual que todo el pueblo de Israel, hacía lo que bien le parecía. En vez de consultar a Dios y preguntarle: Señor, ¿qué esperas de mi vida? ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Qué hago en esta situación difícil? Cada quien iba a comer del árbol del conocimiento y del bien y del mal, y por la experiencia a ver si nos salía bien, a ver si podemos atinarle a esto. Y esta es la primera enseñanza para nuestra vida. A veces nos vamos a encontrar en situaciones complicadas. Y usualmente, ¿a dónde corremos cuando tenemos problemas? Corremos al banco para que nos dé un préstamo, corremos con un amigo para que nos dé un consejo. Y no que esté mal pedir consejo, o no que esté mal a lo mejor pedir ayuda si la necesitamos. Pero el primer lugar donde deberíamos correr cuando tenemos una necesidad es a los pies del Señor. Ahora te voy a contar una historia, porque esta historia me toca el corazón, porque es la historia de 3 viudas. Cuando muere Elimelec, Mahlón y Kelión, quedan viudas Noemí, Ruth y Orfa. En el año 2019, el 2 de enero del año 2019, tras una batalla de 3 años, el amor de mi vida, Irán Ramírez, partió de esta vida y me quedé viuda. Y aunque tuvimos 3 años quizá para mentalizarnos de que esto era una posibilidad, quizá iba a morir, aunque yo clamaba todos los días en la noche: Señor, si es posible que Él tenga más tiempo con nosotros, llegó a su término, su tiempo en esta vida. A la mañana siguiente, cuando nos disponíamos a ir al funeral de mi esposo, nos hablan por teléfono para avisarnos que mi concuño y mis sobrinos que venían de Guadalajara para Puebla para estar con nosotros en el funeral habían tenido un accidente en la carretera. Su camioneta se había volcado. Mi concuño falleció.
Mi cuñada ya estaba conmigo. Mi suegra y mi cuñada habían volado la noche anterior para estar conmigo. Así que en ese momento le hablan por teléfono para decirle que mi cuñado había fallecido y que mis sobrinos estaban muy gravemente heridos. Mi sobrina Areli tenía una fractura expuesta y entonces salió corriendo para ir a ver a sus hijos. No pudo estar en el funeral de su esposo. Y yo había perdido a mi esposo, ya había perdido a su hermana y a su esposo ese día. Mi suegra estaba conmigo y mi suegra había perdido a un hijo y a su yerno. Y de repente en la misma familia había 6 huérfanos, 2 viudas y estábamos en completo shock. Me imagino cómo estaba viviendo esta mujer Noemí y estas 2 mujeres, ese momento de duelo en el que no tienes ya esposo ni ayuda. Y en ese tiempo, quedarte viuda, si ahora es tremendo, quedarte viuda en esa época era literalmente estar destinado a la absoluta desolación, porque además eran pobres, estaban en un lugar como extranjeras y cuando regresan a su tierra tienen que vender su propiedad porque están en absoluta pobreza. Si no tienes un varón que te defienda, que te ayude, que trabaje el campo, una mujer no puede hacer esas cosas. Y además Noemí ya era una mujer mayor y se queda con sus 2 nueras. Y le dice esta Noemí a sus nueras: regrésense a su casa, ya no tengo más hijos que darles. Como en el caso de Tamar, que ya le habían dado un hijo y a otro hijo de Judá y existía esta posibilidad de que ella pudiera tener descendencia a través de los hijos de Judá. En el caso de Noemí ya no había más hijos, por lo tanto estas mujeres tenían que volver a casa y a lo mejor encontrarían esposo dentro de su tierra. Y 2 veces les dice: vuelvan a casa. Bueno, Orfa, después de abrazarla, despedirse, decide volver atrás. ¿Qué implicaba para Orfa volver atrás? Para Orfa implica volver a sus tradiciones, a sus costumbres, a su cultura, a su idolatría, lejos de la influencia del Dios verdadero en casa de Noemí. Pero Ruth toma una decisión y Ruth abraza a su suegra y declara una frase que se convierte en una declaración de fe: no me pidas que te deje. Donde sea que tú vayas, yo voy a ir. Donde tú mueras, yo voy a morir. Y luego que le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto es una declaración de fe. ¿Qué acaba de decir Ruth? Todo lo que yo era, todo lo que yo creía, todo lo que mi pueblo hacía, lo dejo atrás. Decido emprender un camino contigo y reconozco que Dios está contigo, que el pueblo al que tú perteneces, yo quiero pertenecer, y ese Dios, ese Elohim, ese Yahweh Tsebaot, el creador del universo, ahora es mi Dios. Yo ya no voy a adorar a Moloch y Baal y todos estos dioses que tienen las culturas moabitas y paganas. Ahora yo voy a adorar al Dios verdadero. Emprendo este viaje contigo. Y entonces empiezan a caminar y regresan y llegan a la tierra de Belén. El nombre de Belén también es muy interesante en la escritura, porque Belén en hebreo se dice Beit Lehem, y Beit Lehem significa casa de pan. Y en Beit Lehem, ¿quién va a nacer? Jesús, Yeshua el Mesías, el pan de vida, tenía que nacer en un lugar que se llamaba Beit Lehem, casa de pan. Este lugar representa el lugar del pan, el lugar donde está el alimento físico y espiritual. Así que deciden volver, emprenden este camino de vuelta a casa donde está el pan, donde está el alimento. Allí van a encontrar el refugio. Y entonces Ruth se va a quedar y va a abrazar todo lo que implica abrazar a la fe del Dios verdadero. Porque cuando llega ahí le dice: voy a ir al campo, voy a ir a espigar. ¿Por qué decide hacer esto Ruth? Porque ella conoce la ley del Señor. La ley de Dios dice que era necesario que
cuando Israel, los hebreos sembraran, dejaran las esquinas de su tierra sin cosechar. Esta era una ley de misericordia. ¿Para quién eran las esquinas? Justamente para las viudas, para los huérfanos, para los pobres y los extranjeros. Así que Ruth cumple con todos los requisitos. Es viuda, es huérfana porque sus padres se quedaron en Moab, es extranjera y es pobre. Así que ella dice, la ley de Dios me protege, me escondo debajo de la ley de Dios. Y entonces va a cosechar, y además es una ley de misericordia hermosa porque los pobres no mendigan, los pobres van y se esfuerzan también con todos los demás a trabajar al campo. Esta historia sucede justo entre la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. ¿Sabes qué pasa en este tiempo en la Biblia? Es la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés. Entre estas dos fiestas es que sucede esta historia de Ruth. Y esto es maravilloso porque esto nos habla de la gran cosecha. Y además nos habla de la historia de salvación. ¿Cuándo murió nuestro Mesías? En la fiesta de Pascua, cuando sucede la cosecha de la cebada. ¿Y cuándo descendió el Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Así que esta historia de Ruth es la que usualmente se cuenta en la historia de Shavuot o Pentecostés, porque habla de este tiempo de cosecha, de provisión de Dios. Entonces lo que hace Ruth es esconderse debajo del cuidado de Dios. Y entonces se va a levantar en la cosecha y trabaja de sol a sol. Y entonces camina por ahí un hombre, el dueño de esta tierra, cuyo nombre es Boaz. Y entonces Boaz se da cuenta que hay una mujer allí extranjera que está levantando también la cosecha y pregunta, ¿quién es esta mujer? Y le contestan, ella es Ruth, la nuera de Noemí, y ha estado trabajando con nosotros todo el día sin parar. Y entonces Boaz se acerca con ella y le dice, bendita eres, el Señor está contigo, todos hemos escuchado aquí de tu misericordia. Y esta palabra en hebreo es preciosa, es Gesed. Hemos oído de tu Gesed. Y esta palabra Gesed en hebreo significa de tu lealtad, de tu cariño, de tu cuidado a tu suegra. Cuando el pueblo vio que llegó Noemí y Ruth, se acercaron a decirle, qué bueno que llegaste, Noemí, nos da gusto que estés nuevamente en Belén. Y ella dijo, ya no me digan Noemí. ¿Te acuerdas qué significa el nombre de Noemí? Placentera. Ya no me digan Noemí, ahora quiero que me digan Mara. ¿Sabes qué significa Mara? Díganme amargada, porque el Señor me dejó, o sea, perdí la bendición del Señor. Sin embargo, esta historia nos va a hablar de Gesed, de misericordia y de restauración. Me identifico perfectamente con Noemí. Te puedo decir, porque aquí está mi terapeuta y no sabes cuántas lágrimas lloré en su oficina, que entiendo cómo se siente una viuda como Noemí, que puede decir, ¿sabes qué? O sea, cámbienme el nombre. No hay nada de placer en esta situación. Llámenme amargada. Así sentía Noemí. Ella conocía al Dios verdadero, pero de alguna manera esta situación la había llevado al punto más bajo, al punto de quiebre. Y se sentía que su alma se rompía. Yo no sé si alguna vez has estado en este lugar, pero hoy quiero decirte que a veces Dios nos tiene que llevar al desierto para hablar a nuestro corazón. Justamente la palabra desierto en hebreo, midbar, tiene la misma raíz de esta palabra hebrea, davar, que significa palabra. Una y otra vez la Escritura, y en especial en el libro de Oseas, dice que el Señor nos lleva al desierto para conquistarnos, para hablar nuestro corazón. Y yo te puedo asegurar que he conocido más de Dios en los últimos 4 años de mi vida que en los 50 que llevo en esta tierra.
porque es justo cuando estamos en esta situación donde sentimos que estamos ya casi rotos, cuando Dios quiere construirnos y hacer algo maravilloso de nosotros. Y es lo que vamos a ver en la historia de Ruth. En esta historia maravillosa, el Señor dice: yo voy a sembrarte en misericordia, yo voy a sembrarte. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando estamos en medio del desierto es difícil abrazar estos versículos y decir: sí, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa. Ruth lo creyó. Ruth estuvo dispuesta a refugiarse debajo de las alas del Dios verdadero y creer que Él podía protegerla y salvarla, igual que a su suegra. Lo que hizo Ruth con esa declaración de fe: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, lo que ella hizo fue circuncidar su corazón y escoger al Dios de Israel como su Dios. Cuando tú y yo hacemos eso, cuando tú y yo declaramos, la palabra del Dios tiene razón. Cuando creemos que la palabra de Dios es verdadera, cosas empiezan a suceder. El asunto es que tenemos que conocer al Dios de amor. Noemí tuvo el cuidado de vivir de tal manera que fue impresionante para Ruth. Lo que hizo Noemí fue discipular a Ruth. En esos 10 años que estuvieron en la tierra de Moab, Noemí tomó tiempo para hablarle a Ruth de estas cosas que estaban en la escritura, de tal manera que cuando llegaron a la tierra de Belén, Ruth estaba viviendo de acuerdo al plan y al propósito de Dios, porque conocía que si ella guardaba las instrucciones del Señor, encontraría absolutamente refugio. Así que recuerda esto: Ruth era una mujer extranjera. En la Biblia a los extranjeros se les conoce también como gentiles. ¿Tú eres gentil? Sí. Bueno, a lo mejor aquí tenemos a alguien que tenga linaje de la tribu de Judá. ¿Alguien tiene linaje de la tribu de Judá? Allá atrás tenemos una, dice. Sí, algunos tenemos quizá, ¿no? Que puedan decir: sí, yo tengo. Pero la mayoría de nosotros nos venimos a refugiar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, justamente como lo hizo Ruth, siendo gentiles. Y la Escritura dice que los gentiles, lejos del Dios verdadero, dice Pablo en Efesios capítulo 2, no tenemos ni pactos, ni herencia, ni promesa. No tenemos Dios. Estamos lejos de la ciudadanía de Israel. Pero dice Pablo: ahora en Cristo Jesús, ahora en Yeshua el Mesías, ustedes que estaban lejos han sido hechos parte del pueblo de Dios y conciudadanos de los santos, una nación de reyes y sacerdotes, dice 1 Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio. Así que esta novia gentil, esta mujer, va a conocer a un judío. Esta novia se va a casar con un judío que se convierte en su redentor. ¿Te suena la historia conocida? La novia se va a hacer parte del pueblo de Israel, es lo que dice Ruth 1:16. Y la novia adopta a su suegra como su madre. Así que cuando es el tiempo de la cosecha, Ruth está simplemente trabajando. Está pobre, está espigando en los campos y encontrando alimento porque Dios había provisto para ella. Algo que es maravilloso de las viudas es que una vez que entramos en este estatus en la Biblia, nos podemos sentar en la zona VIP. Así que si tú eres viuda, estás sentada en la zona muy importante. Very important people, ahí se sienta en la silla de las viudas, porque Dios siempre va a tener provisión especial para aquellos que estamos en esta situación de desolación, de soledad. La Escritura dice que el Señor es defensor de viudas y padre de huérfanos. Algo que mi hijo Esteban, que está ahí atrás, empezó a hacer, no sé si se dio cuenta, si lo hizo a propósito o simplemente salió de su corazón, pero cada vez
que le pedía yo que orara en los alimentos, él cambió su oración. No sé cuál es la tradición que tienes para orar, pero a veces decimos: Padre, Señor, te doy gracias, ¿no?, por estos alimentos, gracias por tu provisión. No sé cómo te refieras a Dios, pero Esteban empezó a orar y decirle a Dios: papito, ¿no? Y entonces cerraba los ojos y decía: papito. Y me empezó a llamó la atención, ¿no? Porque pues, su papito ya no estaba en la mesa, pero él sabía que tenía papito. Él sabía que tenía padre, porque la Escritura dice eso. Tenemos un Dios que es padre de huérfanos. O sea, a lo mejor tus papás no son las mejores personas del mundo, a lo mejor te sientes viuda porque no tienes a lo mejor el respaldo de un hombre que llena tu corazón en esas expectativas que a lo mejor necesitas, o a lo mejor ciertamente has perdido a seres que amas, a seres queridos, y tienes que recordar estas palabras que el Señor repite una y otra vez en la Escritura. Él tiene cuidado de aquellos que están en desolación. ¿Qué necesitas hacer? Ir a refugiarte debajo de sus alas. Tienes que ir al lugar donde está el pan de vida. Así que esta mañana, esta tarde, quiero invitarte a que vayas a Beit Lehem, a la casa de pan, donde está el refugio, la protección y la provisión. No es una casualidad que Ruth llegara a ese lugar, porque Dios estaba reservando bendición para su vida. El Señor está con nosotros, y este intercambio que va a tener Ruth con vos, este diálogo que va a tener Ruth con vos, habla de la evidencia de lo que estaba pasando en el corazón de Ruth. Ruth va a llamar la atención de los que están ahí recogiendo el campo. O sea, todo el día ha estado trabajando. Esta mujer no paró de trabajar. Era una mujer trabajadora, esforzada. No se fue a rascar la panza y decir: ay, a ver si Dios se acuerda de mí, ¿no? A veces tenemos esta idea que las bendiciones nos van a caer así como magia, y la Biblia no habla de magia. De hecho es todo lo contrario, ¿no? Cualquier cosa que parezca sin esfuerzo realmente no es bíblica. El reino de los cielos se conquista esforzándonos, levantándonos de la cama cuando no tenemos ganas de levantarnos. La portada de mi libro, si quieres acercarte a verla, es precisamente una mujer que está acostada en la cama con la almohada en la cabeza, porque así me sentía. Muchas veces le dije a Jenny: no me quiero parar, y me decía: está bien, hoy no te pares, pero al rato te paras, porque hay 3 hijos y una mamá en casa que van a necesitar que te levantes un día de estos, ¿no? Y tienes que esforzarte por levantarte y por hacer lo que tienes que hacer, y en este esfuerzo el Señor empieza a revelarse y mostrarse a tu vida y regalarte además nuevas fuerzas cuando lo buscas. La gente descansaba probablemente en refugios. Cuando estaban cosechando durante el día, se iban a refugiar debajo de una manta y a tomar agua. Lo interesante de la historia de Ruth es que dice que ella no paró. O sea, los demás pararon quizá para ir a tomar agua y para refugiarse, pero ella no paró en todo el día, porque ella sabía que su suegra estaba en casa, que tenía hambre y que tenía que llevar el alimento ese día. Y cuando Boaz se da cuenta de lo que está haciendo, le dice a los demás: la dejan que recoja más, y si se les cae algo de grano, lo dejan para que Ruth tenga más que recoger. Y Boaz va a llamar a Ruth hija. ¿Sabes por qué? Porque la está integrando a la familia. Boaz se da cuenta que esta mujer está trabajando y confiando en el Dios verdadero, y ya no es llamada extranjera, no es Ruth la moabita. Cuando Boaz se refiere a ella, le va a decir: hija, tú ya eres parte de nosotros, tú eres parte del pueblo, y por eso estás recibiendo la bendición del Señor. He mandado a los criados que te protejan, nadie te va a molestar, vas a tener protección. Ante cualquier insensibilidad, ante cualquier cuestión ruda, aquí está la instrucción de que recibas favor. Eres muy apreciada entre nosotros.
Este libro maravilloso solo tiene 85 versículos, solo tiene 4 capítulos y nos habla de esta historia de redención. En el capítulo 2, en el versículo 11, Boaz le dice a Ruth: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Estuviste dispuesta a dejar todo lo que tenías para refugiarte debajo de las alas del Dios verdadero. Y luego dice el versículo 12: Jehová, Yahweh, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios, de Yahweh Elohim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta palabra en hebreo, refugiarte, y bajo de sus alas, esta palabra kanaf en hebreo, es la misma que se usa para los mantos de oración. ¿Has visto cómo los judíos o los hebreos se ponen un manto para orar? ¿Sí? La Escritura dice que nosotros estamos debajo de las alas del Altísimo, y es la misma palabra. Es como estar debajo de su manto. Cuando tienes frío vas y te metes en una cobijita y te sientes abrigado. Tú y yo podemos ponernos debajo del manto de sus alas, debajo de su refugio. En la historia bíblica se nos cuenta que muchas personas iban a tocar el manto del Señor. ¿Sí te sabes esa historia de la Biblia? Iban a tocar su manto. El Señor había ordenado a Israel, en Números capítulo 15, que pusieran unos trenzados al final de las esquinas de sus mantos para recordarles los mandamientos. Cuando las personas iban y tocaban el borde del manto del Mesías, porque más de una persona lo hizo, dice que sanaban, ¿verdad? Tenemos una historia de una mujer que estuvo enferma 12 años y recibió sanidad porque tocó el manto, el borde del manto del Mesías. Estaba profetizado en Malaquías capítulo 4 que el Mesías, el Salvador, nacería en el 4.º milenio. ¿Y cómo sé que es en el 4.º milenio? Porque dice: el sol de justicia nacerá. ¿Cuándo fue creado el sol? En el 4.º día. Y un día para Dios son como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que en el 4.º día vendría el Salvador, el sol de justicia. Justamente 4000 años después de Adán vino el Salvador. Y dice ese mismo pasaje de Malaquías capítulo 4 que en sus alas traería salvación. Y es la misma palabra, kanaf, que se puede usar para alas o para manto. Y por eso la gente corría a tocar el manto del Mesías, porque en sus alas, en su kanaf, en las orillas de su manto habría salvación. El Señor proveyó para las viudas, para los huérfanos, las orillas de los campos. Y por eso Boaz le dice: tú has venido a refugiarte en las alas del Dios de Israel. Pasa todo este tiempo de cosecha y entonces llega a casa de su suegra y le dice: mira todo lo que coseché. Y le dice: ¿dónde estuviste? En el campo de un hombre que se llama Boaz. Y entonces dice Noemí: de aquí somos. Boaz es un pariente cercano. Boaz es pariente cercano. Él nos puede redimir. Te voy a decir qué vas a hacer. Vas a ir en la noche, te vas a lavar, te vas a perfumar, y en la noche, ya que hayan terminado el tiempo de la cosecha, que hayan terminado de espigar y de separar el grano, tú te vas a recostar a los pies de Boaz. Y vas a descubrir sus pies y te vas a recostar ahí. ¿Qué crees que pasó cuando empieza a hacer frío en la noche? Pues le dio frío a Boaz en los pies, y entonces dice que se estremeció y se dio cuenta que había una mujer a sus pies. Esto a lo mejor a algunos nos parece muy atrevido, ¿no? Que una mujer se atreviera a hacer esto, pero lo que estaba haciendo Ruth era literalmente hacer una propuesta matrimonial, porque cuando Boaz se levanta le dice: ¿quién eres? ¿Qué haces? Dice: soy Ruth, tu sierva. Y entonces la frase que usa Ruth aquí es maravillosa, porque le dice a Boaz: extiende sobre mí tu manto. ¿Qué le está diciendo? Cúbreme, redímeme, cásate conmigo, tú puedes redimirme.
Y entonces Boaz dice, tu primera misericordia fue grande, pero esta misericordia que estás haciendo es mayor, porque tú pudiste ir a escoger cualquier jovencito, pero estás viniendo conmigo. Porque no solamente estás pensando en ti, estás también pensando en Noemí. Porque si Boaz rescata a Ruth, también Boaz está rescatando la heredad de Noemí. Ruth no está solamente pensando en ti. Y este es otro tip, esta es otra enseñanza para aquellos que estamos pasando por duelo, por depresión, por ansiedad. ¿Aquí cuántos han tenido ataques de pánico? Yo levanto la mano primero. No sé si alguna vez has tenido un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Son espantosos, son horripilantes. Sientes que te vas a morir, te acelera el corazón, te sudan las manos, te duele el pecho, empiezas a tener hiperventilas, tu respiración no es cómoda, te asustas mucho porque ciertamente sientes que te vas a morir. Después de media hora te das cuenta que no se te paró el corazón, que no te moriste, y entonces empiezas a pensar, se me hace que esto no es el corazón, es otra cosa. Y aunque a lo mejor te pase varias veces, a mí me pasaba quizá una vez al mes, pero me empezó a pasar más seguido y más seguido y más seguido. O sea, a veces tenía yo ataques de pánico una vez al día. Aunque en tu mente sabes que solamente es un ataque de ansiedad, te cuesta mucho trabajo entrar en calma porque los síntomas son físicos, son muy fuertes. Bueno, este es el tip para todos los que estén pasando en duelo, ansiedad, depresión, ansiedad. Cuando estamos tan enfocados en nosotros mismos durante este tiempo de duelo, de dolor, de tristeza, nos cuesta mucho trabajo salir de ese hoyo, a menos que hagamos lo que hizo Ruth, que no estaba tan enfocada en sí misma. Estaba pensando en los demás, estaba enfocada en cuidar a su suegra. Y este delicado cariño que tenía Ruth para Noemí, la enfocó en esforzarse por ella. Cuando estés muy, muy, muy deprimido, cuando estés en ansiedad, dolor o tristeza, quiero recordarte eso. No te enfoques tanto, no veas tanto para adentro, porque lo único que vas a ver es dolor, depresión, ansiedad, y a lo mejor vas a decir, cámbienme el nombre, no me llamo Katy, díganme Mara. La diferencia con Ruth es que se enfocó en servir, en hacer lo correcto. La Escritura nos llama una y otra vez a ser proactivos. Podríamos pensar que la frase no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan es bastante saludable, pero así lo mencionó nuestro Mesías. No, ¿verdad? ¿Cómo la dijo? Haz a los demás como quieras que te hagan. Cuando tú dices, no voy a hacerle a los demás lo que no quieran que me hagan, tú estás en un estado así pasivo, no voy a hacer nada. Pero si tú quieres ver diferencia, entonces tienes que empezar a actuar de manera proactiva para ayudar a los demás. Esto es lo que hizo Ruth. Una manera de sanar el corazón herido es simplemente enfocarnos en los demás y no tanto en nosotros. O sea, el obligarte a salirte de la cama para ir a hacerle de comer a los demás, aunque no tienes ganas de levantarte de la cama, ayuda. No solamente te ayuda a ti, también ayuda a los demás. Y en este círculo maravilloso de servirnos unos a los otros, de pensar en los demás, o sea, no tienen idea cuán sanador ha sido para mí, por ejemplo, enseñar. O sea, desde mi perspectiva es un accidente que yo esté, desde mi perspectiva, ¿no? Pero no es la de Dios. Desde mi perspectiva es un accidente que yo esté enseñando en internet. Pero desde la perspectiva de Dios era su plan. Porque si yo solamente me enfoco en mi problema, pues entonces me quedo en mi tristeza y depresión por los siglos de los siglos. Amén. Pero si yo me enfoco en los demás, en usar mis dones, en mis talentos y hacer lo que es justo, bueno y santo delante de los ojos del Señor, cosas maravillosas empiezan a suceder. Y entonces lo que parece para mí un accidente se convierte en una diosidencia, porque entonces Dios empieza a hacer cosas maravillosas en tu vida. En esta historia maravillosa de Ruth, Boaz va a hacer su parte, va a decir, me involucro, yo también quiero ser parte de esta historia. Y entonces le dice a
a Ruth: mira, hay un pariente que es más cercano que yo. Yo quiero redimirte, pero hay otro que tiene que hacerlo primero, antes que yo. Vamos a seguir el orden, entonces yo no puedo hacerlo. Pero vamos a ver si él quiere redimirte. Y entonces dice, a ver, le dice: extiende tu manto y toma medidas de trigo, y le pone 6 medidas en su manto y la manda de vuelta a casa. Mañana vamos a ver cómo se resuelve el asunto. Noemí entiende el código que le manda Ruth. ¿En cuántos días fue creado todas las cosas? ¿Y el séptimo día qué pasó? Dios descansó. Lo que dice Noemí a Ruth es: ¿sabes por qué te mandó 6 medidas de cebada? Porque este hombre no va a descansar hasta que todo se haya resuelto. Él va a esforzarse hasta que esté este asunto resuelto. Vos la manda a casa y dice: antes de que despierten todos, cuida su reputación, ve con Noemí. El amor de Ruth a Noemí va a ser recompensado. En la puerta de la ciudad se sienta Booz en la mañana y manda llamar a 10 hombres. Es el mínimo necesario para realizar un juicio justo en la Escritura. Y entonces se sienta y les dice: por favor, vengan, ustedes que están dotados de autoridad para ratificar transacciones, necesito hacer una transacción. Y entonces manda traer al pariente y le dice: hey, fulano. Esto me llama mucho la atención, porque si en la Biblia los nombres son tan importantes, este anónimo no va a recibir nombre en la Escritura. Y entonces le dice: tienes que hacer rescate. Noemí va a vender parte de su propiedad. Entonces, para que no se pierda la propiedad, la ley de Dios dice que es necesario redimirla. Paga el precio, compra la propiedad. Ahora, en la ley de Dios realmente la tierra no le pertenecía a las personas, la tierra le pertenecía a Dios. Pero si alguien entraba en pobreza extrema y tenía que venderla, era una forma realmente de rentarla, en el año jubileo podía recuperar la tierra. Cada 50 años el Señor había provisto de una fiesta, el año jubileo, en la que la tierra volvía a su dueño. Los esclavos eran liberados y las deudas eran perdonadas. Y entonces este fulano, este anónimo dice: me parece que esto es un buen trato, porque si había descendientes, si había linaje, y él tenía por un tiempo esta tierra que podía trabajar y enriquecerse, después de los 50 años él tendría que regresar la tierra al dueño. Pero adivina qué, ¿hay dueño? Porque murió Elimelech y murió Mahlón y Kelión. Entonces no hay heredero. Y por lo tanto dice: sí, seguro, yo redimiré. Pero entonces Booz se levanta y dice: muy bien, perfecto, pero tienes que saber que en el momento que tú redimas la tierra tienes que tomar a Ruth por esposa, porque necesitas darle descendencia a Mahlón. Es la historia de Tamar. Entonces hay que darle descendencia al que murió. Y entonces ahí dice el fulanito: no, ¿sabes qué? Mejor no sea que dañe mi heredad. Como la propiedad va a pasar al hijo de Ruth, entonces dice: quizá tiene otros negocios o otras responsabilidades, otras obligaciones en su propia familia, y entonces dice: mi heredad va a quedar comprometida. Por lo tanto, no estoy en condiciones de encargarme de esta responsabilidad. Te cedo la responsabilidad. Y ahí hacen un pacto de sandalia. Si quieres saber qué es el pacto de sandalia, tienes que entrar a mi canal de YouTube y ver qué son los pactos de sandalia, ¿de acuerdo? Para que sepas qué es este maravilloso pacto que está haciendo Ruth con Noemí,
y ahora está este contrato que se está haciendo con este anónimo que está cediendo su derecho. El pacto de sandalia básicamente es un pacto de herencia, un pacto de heredad. Le dice, quédate con la heredad. Y entonces Booz redime a Ruth. ¿En qué consiste la redención en la Escritura? La redención consiste en que un pariente cercano tenía 4 deberes. Estaba obligado, estas instrucciones del pariente redentor o el Goel en la Escritura, lo vas a encontrar en Deuteronomio 25, del 5 al 10. El Goel, el redentor, estaba obligado a rescatar a un pariente que había sido vendido como esclavo, comprar el campo o herencia que había perdido, vengar la sangre en caso de que hubiera sido asesinado y casarse con la viuda de su pariente a fin de darle una descendencia que llevaría el nombre del difunto. Al primogénito se le consideraba como hijo del difunto. Pero para poder ser un Goel, un pariente redentor, necesitabas cumplir con todas estas características, pero además no necesitar ser redimido. O sea, si tú también estás endeudado, pues tú no cumples con las características de un redentor. ¿Por qué nosotros hemos sido redimidos? Porque hay alguien que nos compró por precio. Tú y yo estábamos en una condición de esclavitud. Jesús dijo, Yeshua dijo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Así que necesitábamos que alguien nos redimiera. Tenía que ser un pariente, por eso tiene que ser un Adán. Pero no puede ser cualquier Adán, porque todos nosotros estamos en condición de esclavitud. Si él fuera un Adán cualquiera, él también necesitaría ser redimido. Pero él tiene que ser un redentor que no requiera ser redimido. Por eso la Escritura dice que nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, no cometió pecado. Él no necesita ser redimido. Debe ser pariente, tiene que ser pariente, tiene que ser un Adán, como dice Romanos 5:19. Él es el segundo Adán. Él tiene que estar dispuesto a realizar la redención. En Apocalipsis 5:5 leíamos ayer en la clase de Apocalipsis que el león de la tribu de Judá estuvo dispuesto a redimirnos y a pagar con su sangre nuestra deuda. Tiene que estar capacitado, tiene que ser digno. En Apocalipsis 5 dice que hay uno digno de abrir el rollo, solo hay uno digno, el Cordero de Dios. Debe asumir todas las obligaciones, tiene que pagar el precio. Nuestra deuda era la muerte. La paga del pecado, escuchábamos hoy, es muerte. Pero el Redentor tiene que estar dispuesto a asumir todas las obligaciones y pagar el precio de la novia. Nuestro Mesías va a pagar el precio de la novia, ya lo pagó, y va a redimir la tierra también. ¿Va a liberar a los esclavos? Sí lo va a hacer también. El Señor es el verdadero dueño de Israel. Israel simplemente era el mayordomo de la tierra. Así que en las condiciones en las que un pariente redimía, simplemente era devolver en un futuro esta propiedad a su dueño original. Y estas condiciones usualmente se escribían en un rollo, así que te invito a ver la clase de Apocalipsis de ayer porque necesitas entender estas cosas. Pero este Redentor, este Goel, Booz, está tomando posesión de lo que ahora va a comprar a un alto precio. Por eso este anónimo dice, se me hace que esto puede dañar mi heredad, porque comprar esto y después tener que regresarlo implica una gran pérdida, quizá económica. Al pariente le cuesta mucho redimir, por eso tiene que estar dispuesto, tiene que querer hacerlo. Nosotros hemos sido redimidos, dice la Escritura, no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios que nos limpia y nos ha comprado. Así que todas estas tradiciones que vemos que están registradas en el libro de Ruth se muestran maravillosamente en nuestra historia de salvación.
Cuando tú vuelvas a leer Ruth, te pido que leas Ruth completo, porque te lo estoy resumiendo ahorita en 50 minutos. Cuando tú vuelvas a leer esta historia de Ruth, ahora piensa en esto. Tú eres Ruth. Desde la perspectiva bíblica, nosotros éramos extranjeros, huérfanos, esclavos. Necesitábamos que alguien pagara el precio y nos rescatara de nuestra vana manera de vivir. Y entonces, delante de testigos, Boaz salva el día y se presenta como el pariente redentor. Y con su intervención, la tierra regresa a manos de Noemí. Y Ruth la gentil es tomada como esposa, injertada por gracia en el pueblo de Dios. Y vamos a encontrar la referencia de Tamar en esta historia. Tamar, la mamá de Fares. Y vamos a encontrar a Rahab, la mamá de Boaz. Y Ruth va a ser la mamá de Obed. Obed va a ser papá ¿de quién? Isaí va a ser papá de David. ¿Quién es el rey de la tribu de Judá, de donde desciende nuestro Mesías? En esta historia tenemos más que referencias piadosas. Lo que vemos en esta historia es una historia de redención. El dador de la vida está dándole a esta mujer que era estéril, descendiente, familia. Y lo maravilloso de esta historia es que este hijo, criado por Noemí y por Ruth, porque la historia dice que Noemí se va a convertir en su nana, en su aya, va a ser instruido de tal manera que va a sembrar en Isaí un corazón tan hermoso que va a criar a un hombre conforme al corazón de Dios. Y escuchábamos hace un momento ¿qué tipo de herencia vas a dejar a tus siguientes generaciones? Tienes que empezar con lo que hay en tu corazón. Confiar que puedes tener un futuro maravilloso cuando te escondes debajo de las alas del Creador del universo. ¿Cómo haces eso? Vas a su palabra y crees lo que dice ese libro. Yo creo absolutamente todo lo que dice ese libro, pero no solamente lo crees, lo haces. Nuestro Mesías dijo: ¿quién es el sabio y el prudente? El que oye mis palabras y las hace. Y en la carta de Santiago escuchamos: no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. La verdadera fe se prueba, tiene evidencia en la forma en la que vives. Ruth le creyó a Dios y fue a hacer lo que decía la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si yo confío, yo puedo comer de las esquinas de la tierra, porque el Señor tiene provisión para las viudas. Luego escuchó el consejo de su suegra, que le decía: vos nos puede redimir. Y ella fue obediente y dijo: voy a hacer lo que dice la palabra del Señor y voy a confiar. Y ella fue redimida. Y su descendencia se cuenta entre la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ninguno de nosotros merecemos parte en la herencia. Ninguno de nosotros. Pero por pura gracia, la Escritura dice que podemos ser injertados en el pueblo de Dios. ¿Qué necesitamos? Hacer la misma declaración de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por eso Efesios me parece tan maravilloso, porque nos relata esta historia, ¿no? Efesios dice: no tenías nada de esto, estábamos lejos, pero ahora en Cristo somos conciudadanos. Pablo dice en Gálatas capítulo 3: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta historia de Ruth se trata de eso, de herencia. Tú y yo podemos heredar las promesas que el Señor le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pueblo, tierra, herencia, reino. Y podemos participar de toda esta historia maravillosa de salvación. Tú y yo hemos recibido el Gesed de Dios, su misericordia, ese amor tierno, lleno de gracia que dice: yo te redimo. Y quiero terminar con otra historia que está en la Escritura.
Hay una historia en los evangelios que nos cuenta que había un hombre que estaba enfermo, estaba lleno de lepra, y se acerca al Señor y lo llama, ¿no? Yeshua ben David, Jesús, hijo de David, ten Gesed, misericordia de mí. Y el Señor se acerca y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo quiero animarte a que hoy te atrevas a hacer la misma petición que hizo este hombre y la misma petición que hizo Ruth a vos, y le digas al eterno creador del universo, si tú quieres, extiende tu manto sobre mí. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. El pariente no va a obligar al otro a venir. Vos no fue obligado, más bien, vos no obligó a Ruth a que lo amara. Vos esperó a que Ruth diera el primer paso y hiciera esta petición. Porque tú no puedes obligar a nadie que te ame. Dios no está desde arriba diciendo, ¿me amas, me amas, me amas? Te obligo a que me ames. El Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces te puedes esconder debajo de sus alas, debajo de su canaf. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al eterno creador del universo que nos sane, que nos limpie, que nos cubra con su manto. Ponte de pie, vamos a orar. Padre eterno, creador del universo, te doy tantas gracias por tu palabra que es verdad, porque podemos confiar que así como tú rescatas la familia de Judá a través de Tamar, así como tú rescatas la vida de una mujer que estaba viviendo en prostitución y que decidió creer que tú eras el Dios verdadero, y su vida fue transformada de tal manera que se convierte en la mamá de vos. Y tú llamas a una gentil, a una extranjera como Ruth, que decide refugiarse debajo de tus alas, Señor, para recibir tu provisión, tu sanidad y tu redención. De la misma manera, Señor, queremos pedirte hoy que hagas estas cosas en nuestra vida. Salva, Señor, nuestras familias. Te rogamos, Señor, que protejas nuestra heredad. Te suplico, Padre de todo corazón, que si en este momento hay personas que están sufriendo por la pérdida, por el dolor, que hay duelo en su vida, Señor, que tú traigas restauración a su corazón y que puedan, Señor, con su boca suplicar de la misma manera como tantas personas suplicaron cuando se acercaron a ti y tan generosamente, Señor, tú extendiste tu mano para tocar. Queremos pedirte hoy, Señor, que extiendas tu manto sobre nosotros y nos cubras. Queremos estar debajo de tus alas, Señor, y recibir tu protección. En el desierto queremos escuchar tu voz. En medio de la prueba queremos, Señor, decirte gracias porque nos estás enseñando, porque estás hablando a nuestro corazón y porque nos vas a cambiar. Estamos seguros cuando confiamos en ti. Gracias, Padre eterno, porque yo sé que puedes traer sanidad. Si pudiste sanar a una viuda como Ruth, como Noemí, si puedes sanarme a mí, Señor, no hay nadie que no puedas sanar, a quien no puedas restaurar, a quien no puedas traer, Señor, descanso y libertad. Así que queremos hoy dormir confiados, abrazados y descansar, Señor, debajo de tus alas. Gracias, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. ¿Me dejas terminar con una canción? Puedes sentarte. Mientras mi esposo estaba pasando por este tiempo de enfermedad y yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, yo no sabía lo que venía adelante, el Señor puso una canción en mi corazón y quisiera compartirla contigo. No sé si te has sentido que a veces la vida es como una montaña rusa. A veces estás en la parte de arriba y luego estás en la parte de abajo, ¿no? Y la vida es así, o sea, a veces vas a estar arriba, a veces vas a estar abajo. Pero no estamos solos, tenemos Dios.
días largos, días difíciles, arriba y abajo, mas tú prometiste que sola no estaría. Días largos, días difíciles, arriba y abajo, mas tú prometiste que sola no estaría. Voy a pelear la buena batalla, voy a brillar con tu luz, seré escuchada en la madrugada. El Shaddai, tú ganarás mis batallas, Yeshua. Cantar conmigo. Días largos, días difíciles, arriba y abajo, mas tú prometiste que sola no estaría. Voy a escuchar tus dulces palabras y descansar en una plegaria, seré escuchada en la madrugada. Jesús, tú traerás paz a mi alma cansada, Yeshua. ¿Lo crees? ¿El Señor puede traer descanso a tu alma? Sí puede, Él puede traer descanso y paz y refugio. Solo tienes que ir a meterte debajo de sus alas. No significa que no va a haber problemas o ansiedad o tempestad. Te aseguro que va a haber tiempos difíciles, pero no estamos solos. El Señor dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cántalo conmigo, te lo sabes. Días largos, días difíciles, arriba y abajo, mas tú prometiste que sola no estaría. Días largos, días difíciles, arriba y abajo, mas tú prometiste que sola no estaría. Que el Señor les bendiga.